oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Ricardo López Gotig en Argentina para seguir hablando de este nuevo desorden mundial que nos aqueja prácticamente todos los días. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que Ricardo López Gotig es historiador, pero sus historias van a veces muy pegadas a la realidad. Y en este caso vamos a hablar de no un suceso que tuvo lugar hace 200 años o 50 años, tampoco. Hace solamente 6 meses, aunque parece una eternidad, que empezó la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Así es, el 22 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa a Ucrania, un hecho del que ya veníamos hablando antes de que comenzara la invasión, pero todavía cabía la posibilidad de que se encontrara algún tipo de arreglo político. Bueno, lo cierto es que finalmente comenzó la agresión rusa a Ucrania y esto ya lleva 6 meses. En una situación que recordemos que al principio se presentaba como una invasión relámpago, como una guerra relámpago frente a Ucrania, que en pocos días se iba a ocupar la capital, Kiev, ¿no? Recordamos esa imagen de esa caravana de vehículos militares, tanques, camiones, cañones, que iba avanzando 60 kilómetros de vehículos militares hacia la capital de Ucrania, y cosa que después no ocurrió. Bien, finalmente quedó concentrada la guerra en las regiones de Lugansk y Donetsk, en donde se han proclamado estas repúblicas populares. Esto ya ocurrió en el 2014, que se proclamaron como repúblicas independientes secesionistas, pero recién este año la Duma, el Parlamento ruso, las reconoció, siendo el único país que reconoció a estas dos entidades. A su vez, la guerra también quedó concentrada en torno al sur de Ucrania, en toda la costa del mar de Azov, y que conecta con la península de Crimea. Lo que ha ido ocurriendo en las últimas semanas es que estamos viendo una contraofensiva ucraniana dispuesta a recuperar territorios porque, primero, claramente hay una serie de problemas logísticos que aún hay por parte de la fuerza ofensiva rusa. No se sabe realmente la cantidad de muertos que hay de los dos lados, porque siempre esto se maquilla. Esto ocurre en todo conflicto bélico, que se manipulan las cifras, poniendo más del lado enemigo y reduciendo significativamente las propias. Pero acá tenemos algunos elementos que está viendo algunos elementos de ofensiva ucraniana y que en los últimos días han llamado la atención porque están sobre el suelo de Crimea, la península de Crimea. Esto es importante desde el punto de vista simbólico, porque por un lado lo que busca el gobierno de Ucrania es recuperar la ciudad de Jersón, que está a orillas del, del río Don, perdón, del río Dnipro o Dnieper, está en las orillas del río Dnieper, pero que esto es un elemento importante porque la península de Crimea es donde se origina el conflicto en marzo del 2014. Y ahí es donde está ubicada la base militar de Sebastopol, y desde ahí es donde se iniciaron las ofensivas rusas sobre el territorio ucraniano. De modo que esto que estamos viendo, de esta contraofensiva ucraniana sobre los territorios conquistados por los rusos en los últimos, ya sea en el 2014 o en el 2022, es algo que indica que, primero, la fortaleza rusa no parece ser tal, más allá de que tiene una gran capacidad militar, no hay duda al respecto, pero no es esa fuerza invencible que intentaron presentarnos al inicio. No es una fuerza de disuasión que haya logrado doblegar a un país que no tiene tantas armas como Rusia. Y por el otro lado, hay que llamar la atención que en septiembre, es decir, poquito después de que se van a cumplir 6 meses, se van a hacer plebiscitos en las partes conquistadas, en Lugansk y Donetsk,
para ver si la población está de acuerdo con su eventual anexión a Rusia. Es decir, ya va a ser no dos repúblicas separadas, secesionistas, sino directamente anexadas a Rusia. Esto lo que hay bastante claro es que hay todo un proceso de presión social sobre la población, de una rusificación intensa, de una culpabilización de Ucrania sobre esta guerra. Esto es muy interesante porque es parte de la narrativa existente de que en definitiva es el gobierno de Ucrania, son los gobiernos de Occidente los que provocaron esta guerra y que llevó a la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es muy interesante porque hay muchos personajes de la intelectualidad, de la farándula, no solo de la política, que están empezando a esgrimir esto. Y entre ellos se encuentra un personaje que ya desde Radio Sefarad se lo conoce bastante bien, que es Roger Waters, ¿no? Que también se ha sumado a esto porque él siempre se suma a todas las causas del mal, se está sumando siempre a Roger Waters. Es bastante simple saber qué es lo que está mal, por qué lo termina apoyando Roger Waters, pero cómo es que este personaje que para una generación ha sido una figura emblemática, ya no actualmente para las nuevas generaciones, pero sí lo ha sido para los que tienen 50 para arriba. Bueno, cómo es que intentan volcar a la opinión pública en contra de la defensa de Ucrania, de su propio territorio y de su pueblo. Lo cierto es que esta guerra claramente va a durar mucho más, y yo creo que va a ser algo así como la guerra de Yugoslavia, que se fue prolongando con el tiempo y uno termina olvidando bastante las causas hasta que finalmente se llega a algún tipo de situación, a algún statu quo que hoy en día nos resulta imposible adelantar. O sea que el tablero está así, la situación en Yugoslavia, como decías, en Ucrania no se resuelve. La pregunta es si con esta prolongación de la guerra no surgirán o no, esto nos dará pie a la entrada en el conflicto de otros. Es decir, que bueno, ya están implicados Occidente, Estados Unidos, con las armas para Ucrania, etcétera, etcétera. Rusia cuenta con un apoyo un poco etéreo de China en este tema, pero ¿tú crees que esto puede llevar a un conflicto más amplio que proponga nuevos escenarios de enfrentamientos? Bueno, en principio un país que estuvo amenazado fue el de Moldavia, pero lo cierto es que aún los rusos no han llegado a Odessa, que sería el punto de partida para atacar Moldavia. Ahí está la República de Transnistria, otro país fraudulento y falso que está protegido por el Kremlin. Pero lo cierto es que más allá de esas bravuconadas, y recordemos también todas las amenazas que hubo respecto a Suecia y Finlandia, cuando dijeron que iban a ingresar a la OTAN, y desde el gobierno de Rusia se dijo que eso iba a tener consecuencias. Hasta ahora no hemos visto ninguna al respecto, y que sí lo que está creciendo son las sanciones, cada vez más sanciones a Rusia. Su economía no está bien, más allá de lo que se diga a través de la propaganda, aun cuando tiene reservas suficientes para continuar un tiempo, pero esto va a llevar a tener consecuencias negativas para la economía rusa en mediano y largo plazo, no en lo inmediato, no en estos 6 meses, pero sí va a tener consecuencias negativas hacia el futuro. Lo cierto es que ahí es interesante observar el papel de la República Popular China en este conflicto, porque claramente más allá del apoyo verbal, no ha hecho nada más. Es decir, simplemente yo creo que lo que está haciendo es observar cómo se deteriora la situación de Rusia, porque en el largo plazo China tiene intereses sobre el territorio ruso y que toda la parte oriental de Rusia, porque siempre recordemos que Rusia es un país más asiático que europeo, basta con ver el mapa,
y que toda esa enorme región de Siberia, al norte de Manchuria y demás, es del interés de China. Entonces se están viendo cómo se va deteriorando y debilitando Rusia en el largo plazo. La ventaja del régimen autoritario chino es que como no hay elecciones, no hay ninguna visión crítica, no hay oposición, puede establecer políticas de largo plazo por varias generaciones y que seguramente estén viendo esto con suma atención. Entonces, están viendo cómo se produce este desgaste. Por el otro lado, esta guerra va en contra de la propia narrativa de la República Popular China, en el sentido de que China no acepta regiones separatistas. ¿Por qué? Por Taiwán, ¿no? Entonces, no acepta el cambio de las fronteras, no acepta la creación de repúblicas secesionistas como la de Lugansk, Donetsk, así como no aceptó la creación de Osetia del Sur ni de Transnistria en el pasado, tampoco lo va a hacer en este caso. Veremos cómo sigue, pero hay otros países de la región que se sienten también amenazados. Uno es Kazajstán, sobre el que de alguna forma bastante imprudente escribió Medvedev, quien fue durante un tiempo el presidente entre dos periodos de Putin, ¿no? Como una figura que alguien había que colocar, pero que escribió un artículo hace muy poco tiempo atrás diciendo, bueno, Kazajstán era el próximo en que iba a tener una situación como la de Ucrania. Y esto es muy interesante porque en Kazajstán hay una minoría rusa muy importante, todo lo que tiene que ver con el norte de Kazajstán, y que por consiguiente es un llamado de atención a varios países de la región y entre ellos a los 3 países bálticos que integran la Unión Europea y la OTAN, como son Estonia, Letonia y Lituania. Por lo tanto, si Rusia no pudo enfrentar todavía exitosamente a Ucrania en esta guerra de agresión totalmente injustificada con Ucrania, no pudo terminar esta guerra, mucho menos se va a embarcar en otros escenarios. Pero bueno, siempre puede ocurrir que alguien cometa un error y que precipite toda una situación impensada, ¿no? Siempre existe el factor del error humano impensado y con una pequeñez se puede desatar un conflicto de magnitudes apocalípticas. Pero han transcurrido 6 meses y hasta ahora lo que está claro es que la guerra está localizada en el este de Ucrania. Bueno, así que bueno, si bien empezamos con el título de 6 meses de la invasión a Ucrania, podríamos poner "y lo que queda". Y lo que queda. Es muy difícil anticipar eso. Claramente el actual gobierno de Ucrania no va a tener el respaldo para una negociación que implique una cesión territorial, ni este ni varios de los próximos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si es que se llega a esa idea, ¿no? Porque es muy difícil anticiparlo, pero claramente no, ningún gobierno de Ucrania de acá a 25 o 30 años va a tener el respaldo de la opinión pública interna para hacer algo así, porque las heridas van a estar muy abiertas. Así como en Serbia ningún gobierno tiene el respaldo para admitir eventualmente la secesión de Kosovo, es decir, es muy difícil resolver algo así porque las heridas quedan abiertas y entonces se tiene que llegar a algún statu quo de coexistencia, ni siquiera de convivencia, de coexistencia. De modo que se ha abierto una caja de Pandora de consecuencias inimaginables y lo que mejor se puede hacer es apoyar la independencia de Ucrania en este conflicto eh, para que no sea avasallada por Rusia y que pueda continuar con esta política de bullying internacional. Pues muchas gracias como siempre, Ricardo López Gotti, y volveremos a contactar la semana que viene si todo va bien. Hasta la Muchas próxima. gracias. Como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña en este ciclo del nuevo desorden mundial.